Y así manda la palabra de Dios de acuerdo a lo que estamos viendo, que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar ocupados en vuestra salvación. Ocupados, ocúpanse en la salvación. Miren, antes que yo y usted, antes que la iglesia era cristiana, antes que la iglesia se convertía a Cristo Jesús, el mismo apóstol Pablo declara a la iglesia de Éfeso que el mundo, la gente, estaban muertos en delitos y pecados, como lo hay en el tiempo de hoy el mundo. Los que no tienen a Cristo, los que no son de Cristo Jesús. El apóstol Pablo describe esta porción que dice que cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, el ser humano está muerto con delitos y pecados en el mundo, razón por lo que no ha tenido a Cristo en el corazón. Cuando la persona no tiene a Cristo en el corazón, está totalmente apartado de Dios o separado de Dios, no es salvo, porque todavía vive en el pecado, vive en el mundo. Pero cuando la persona se convierte a nuestro Señor Jesucristo y se hace seguidor del Evangelio del poder, llega a ser un verdadero hijo de Dios. Todos aquellos que se han convertido, todos aquellos que han dejado el pecado, que han dejado la vanidad, que han dejado la idolatría, llegan a ser hijos de Dios. Y se oye bonito, hermanos, cuando la gente dice, ¿tú eres hijo de Dios? Algunos a veces no lo quieren decir que son hijos de Dios. Que a veces la gente cuando pasa ahí por donde estoy leyendo la Biblia, dice, qué bueno que lees la Biblia. Me alegra porque estás leyendo la Biblia. Porque saben que el que lee la Biblia es un cristiano o es un seguidor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como iglesia, de que nos manda que nosotros tenemos que ocuparnos en vuestra salvación? Ocúpanse en la salvación. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos vamos a ocupar nosotros en la salvación? Si decimos que ya somos salvos. Hasta mucha gente dice, mira, yo ya soy salvo. Sí. La palabra de Dios nos manda que la persona tiene que ser salvo, pero ahora nos manda que yo y usted tenemos que ocuparnos. Tenemos que estar ahí sentado en la salvación, tenemos que estar metidos en la palabra de Dios. Y no solo le grito al mundo y le canto al mundo, sí, soy salvo, fui salvo. Como dice la historia de un cotorrito que lo llevó el gavilán hacia arriba, y el cotorro decía, soy libre. El cotorro iba gritando de miedo que el gavilán lo llevaba hacia arriba. Y diciendo, soy libre. Iba hasta arriba, pero lo llevaba atrapado el gavilán. El cotorro decía, soy libre. Dice que llega el momento que el gavilán dejó soltar al cotorro. Dice como el cotorro que no podía volar tan fuerte, se va viniendo y se explota donde cayó en la tierra. ¿Y era salvo? No era salvo. Entonces, ¿de qué le gritaba? ¿De qué tanto gritaba? Decía que era salvo y después cae destruido donde cae. Y entonces, hermanos, aquí nos manda que yo y usted tenemos que ocuparnos. Les voy a decir la razón. El apóstol San Pablo, hermanos, lo manda a que la persona está muerta en vuestros delitos y pecados. Y una vez que Jesús lo rescata, lo saca, lo quita de ahí, de ese lado, y esa persona llegue a ser salvo cuando se convierte a Cristo Jesús. Y es cuando el apóstol Pablo dice, ahora por gracia soy salvo. Y eso está ahí en Efesios capítulo 2. Nos vamos a ir unas 2-3 horas antes. Y entonces ahí en el capítulo 2 dice, hermanos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo se encuentra el mundo de hoy? Muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué se tiene que predicar el Evangelio a la gente? Porque la gente está muerta en el pecado. Y entonces ahora el apóstol San Pablo lo describe a la iglesia de Éfeso. Ocúpanse en la salvación, cuiden la salvación, porque estaban muertos ustedes en el pecado. Estaban perdidos, estaban en un lodo cenagoso, pero ahora ustedes son salvos por la gracia de Dios.
Ya en el versículo 9 del capítulo 2, ahí lo declara, dice, ahora porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero al llegar a ser salvo, ahora nos manda aquí, hermanos, que yo y usted tenemos que cuidar, tenemos que ocuparnos. No es solo decir, miren, ya soy salvo, asisto a la iglesia, me congrego, ocúpate en la salvación, hermano. Y declarémosle al mundo que somos salvos por la gracia de Dios. Pero yo no lo hice porque pude yo solamente, sino yo soy salvo porque Cristo Jesús nos vino a salvar. Vamos a leer otro versículo que quiero mostrarles, es San Juan 3:18, hermanos. Voy a pedir a alguien que lo busque y lo lee, pero todos ahí ubiquemos para que usted declara esa palabra. Voy a pedir al que le encuentre 3:17, hermano Abraham. No sé. Sí, hermano. Porque no envió Dios a su Hijo y al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Muy bien, a ver, yo se lea usted también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Imagínense. Ahora ya les sigo, ahora es en este paso, donde ahora el Padre, que nosotros lo conocemos como Dios o como Jehová de los ejércitos, Dios el Padre envió su Hijo al mundo. ¿Para qué, hermano Jesús? ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Dios envió a su único Hijo llamado Jesucristo, que nosotros lo conocemos a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para que yo no fuera yo, ¿qué cosa? Condenado, hermano. O sea, yo tengo que aplicarle la palabra de Dios a mí. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para que yo fuera condenado, sino para que, hermana, esto, para que yo y todos ustedes fuésemos salvos ¿de qué? De la condenación, porque ahí dice, hermanos, que porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para qué lo hizo. Lo envió para salvar al mundo. Entonces yo y ustedes somos ahora salvos por la gracia de Dios. Y ese trabajo lo hizo Dios. ¿Por cómo hizo Dios ese trabajo? Envió a su Hijo al mundo y ese Hijo creció aquí y se puso a predicar y a salvar a la humanidad. Y ese Jesucristo no vino a condenarlo a la gente, sino vino a salvar al mundo. Y después que la gente ahora es salva, ahora manda al apóstol San Pablo que dice, ocúpanse pues. Ocúpanse en la salvación. Y yo reconozco que soy salvo, entonces yo tengo que ocuparme en la gracia, en la palabra, en la obra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, porque ahora soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Otro pasaje que les voy a llevar para que se les quede en la mente es Lucas 19. Vayamos todos en Lucas 19 y grábanlo a los personajes, hermanos, porque es importante que yo y usted aprendamos la Biblia, la palabra de Dios. Lucas 19. ¿Sí ya tienes? 19, vamos a leer el 8 y el 9 y el 10. Lucas 19, 8 y 9, 10, y ahí con la vista y con los oídos atentos de qué está hablando. Gracias. Y fíjese, hermanos, ahora si usted capta la palabra de Dios, si usted es inteligente con la palabra de Dios. Aquí este personaje es nuestro Señor Jesucristo y el otro personaje ahí es Zaqueo. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo? ¿Qué le dice? ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál era la conversación? Jesús le dijo, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy ha venido la salvación a esta casa
a esta familia hoy ha venido la salvación. Y luego sigue diciendo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y luego el 10 dice, porque el Hijo del Hombre, ¿qué vino a ser el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar ¿A lo quién? que se había perdido. ¿A nosotros? ¿Sí se entiende bien? Sí, hermanos, ¿qué es lo que no podemos entender si lo estamos mirando, lo estamos escuchando? Porque el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios vino a la tierra, vino a nacer para salvar ¿a quiénes? A los que estábamos, a los que están hoy perdidos. A eso Jesús está dispuesto a llevar a salvar. ¿Cuándo somos nosotros, hermanos? Nosotros podemos ayudarle, pero el que realmente, el que rescata, la palabra salvación es rescatar, es sacar al perdido, liberarlo al perdido y ponerle los caminos de Dios. Ahora, vuelvo a lo del apóstol San Pablo que dice ahora, ocupaos en vuestra salvación. Hay que hacer, hermanos, no miremos lo del mundo es el mundo, siempre y cuando ponemos nosotros esta palabra de acuerdo a lo que el apóstol San Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba. ¿En dónde, hermana, es? ¿Dónde vas a poner nuestros ojos, nuestra mente, nuestro sentir? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué recomendación tan bonita, hermanos, cuando alguien le diga, usted, mire, hermanita, busca a Dios. Hermanita, entregate a Dios. Hermanita, arregla tu vida con Dios. ¿Acaso no nos están mandando hacia Dios, pues? Yo me alegro cuando a veces dice, hermano, échale ganas, hermano, yo te felicito que estás llevando alma para Cristo. Échale ganas, hermanito. A mí me alegra que alguien diga, hermano, estás totalmente perdido, no estás en lo correcto, ¿verdad? Que no sería de alegría. Entonces, hermanos amados, la palabra de Dios está tan clara que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Estábamos muertos, pero nos salvó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo, para no condenar al mundo. Y luego estamos viendo aquí con este personaje de Zaqueo. Ahí nuestro Señor Jesucristo lo declara a Zaqueo y dice, Zaqueo, date prisa. Ahí en la recomendación que dice, Zaqueo, date prisa, es necesario que hoy esté en tu casa, a que pose en tu casa. Hoy ha venido la salvación, hoy está la salvación en tu casa. Y miren, hermanos, y la salvación y el Salvador que había llegado con Zaqueo era el mismo Señor Jesús. Es el Salvador de Zaqueo. Zaqueo, desciende donde estás. Aquí estaba arriba en un árbol mirando, porque dice que Zaqueo era pequeño de estatura, pero quería conocer, quería mirar, quería saber quién era Jesús. Una grande necesidad que ese hombre hay, y hoy es esa misma necesidad que hay. Tanto de los que no conocemos muchas cosas. Es una grande necesidad, hermano. Quiero ver la Biblia, quiero conocer a Jesús, quiero saber más de Jesús, quiero prepararme más. Zaqueo sentía un gran vacío en su corazón y tenía una grande necesidad de mirar quién era Jesús. Zaqueo ya había escuchado que venía Jesucristo, venía el Salvador del mundo, aquel Mesías, aquel Cristo que había, dice que para mirar, pues con la iglesia sube sobre un árbol arriba y iba a mirar a Jesús cuando iba a pasar por ahí por debajo del árbol. Imagínense la grande necesidad que tenía Zaqueo para mirar a nuestro Señor Jesús. Pero en el momento dice que Jesucristo llega, va pasando, y lo primero que llega y dice, mire, Zaqueo, desciende de ahí. Lo miró Jesús a Zaqueo de abajo, lo miró hacia arriba y dice, mire, Zaqueo, bájate de ahí y corre a tu casa, ve corriendo a tu casa, porque hoy va a llegar la salvación en tu casa. Y lo declaró. Hoy ha venido la salvación a esta casa, en cuanto este es hijo de Abraham. La salvación personal que es nuestro Señor Jesucristo llegó a esa casa. Y luego le da el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un poderoso rico. Como siempre cuando se habla de Israel, en Israel estaban todos los poderosos ricos, hermanos, sacerdotes, fariseos, saduceos, cuantos ricos estaban ahí. Y este hombre ahí dice la historia, hermanos, que era
jefe, era un encargado de los publicanos, de mucho dinero. Pero ¿qué es lo que no tenía? No tenía a Jesucristo en su corazón, no tenía la salvación, estaba totalmente perdido, estaba perdido. Ahí lo dice que vino a salvar al que se había perdido. ¿Y quién era el perdido ahí? Era Zaqueo, pero como ahora ya no es Zaqueo, ahora el perdido es aquel que todavía no tiene a Cristo en el corazón. Y por eso es importante ir y decirle, mire, te vine a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, y quiere que tú seas salvo, porque estás perdido en el pecado, en el mundo. Ese es el trabajo que tenemos que llevar al perdido, como Jesucristo salvó a Zaqueo y lo de que hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ocupémonos. Ya vimos el trabajo de este personaje y ahora nos manda la palabra, es que tenemos que ocuparnos pues en esa salvación. Jesucristo lo hizo, salvó, perdonó, actuó, el apóstol Pablo recomendó, y entonces, hermanos, ahora no tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar la salvación y tenemos que estar ocupados en la salvación. No descuidemos. Echémosle ganas a trabajar en el Señor, porque nuestro compromiso es con Dios. Yo mi compromiso es con aquel que me salvó y me perdonó y me puso aquí en este lugar, y ahora soy hijo de Dios y ahora lo reconozco que somos hijos de Dios. Pónganse de aquí, vamos a orar. Dios bendiga su palabra. Glorioso.